¿Quieres saber de la doctrina de Dios? Jesús nos dice en Juan capítulo 7, verso 16 y 17: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. En el libro de Job, capítulo 40, que está antecitos ahí del libro de Salmos, dice en el verso 8, ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Esta es una de las preguntas que Dios le hizo a Job. Job era uno de los hombres, o es uno de los hombres más admirables acerca del cual podemos leer en la Biblia. Pero cuando habló palabras contra Dios, fue llevado a cuestionarlo. Por eso Dios le dice, ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Vamos a leer ahí en el capítulo 34 del mismo libro de Job, si usted lo tiene a la mano. Y lea conmigo empezando en el verso 35. Job 34, verso 35 en adelante. Que Job no habla con sabiduría y que sus palabras no son con entendimiento. Deseo yo que Job sea probado ampliamente, a causa de sus respuestas semejantes a la de los hombres inicuos, porque a su pecado añadió rebeldía, bate palmas contra nosotros y contra Dios, preste la atención a esa parte final, y contra Dios multiplica sus palabras. Quiero aprovechar entonces, con base en esto que acabo de leer, que observemos algunas de las preguntas que Dios le hizo a Job y que Job no pudo contestar. ¿Y por qué se las hizo Job? Porque Job había empezado a invalidar los juicios de Dios, había empezado a condenar a Dios para justificarse él. Y aquí en este capítulo 38, cuando dice en el verso 36, dice Dios, deseo yo que Job sea probado ampliamente, como consecuencia de las palabras que él estaba profiriendo contra Dios. Una de las preguntas que Dios le hace, dice aquí en este mismo capítulo 38, verso 4. Job 38, vamos a leer en el capítulo 38, en el verso 4, donde dice, Dios le pregunta, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Y en el verso 19, bajando ahí unos cuantos versículos, vuelve y le pregunta, ¿por dónde va el camino de la habitación de la luz y dónde está el lugar de las tinieblas? Y bajemos un tanto más, verso 22. Nuevamente Dios le pregunta, ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo? Y una más, una pregunta más que Dios le hace, versículo 28. ¿Tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? Estas preguntas llevaron a Job al entendimiento de que él era vil, de manera que se rehusó a contestar. Pero Dios no lo iba a justificar por eso. En el capítulo 40, donde encontrábamos ahorita al inicio, cuando iniciamos esta lección, Dios le había dicho en el verso 8 de Job 40, invalidarás tú también mi juicio, me condenarás a mí para justificarte tú. Y Dios le hizo una serie de preguntas a las cuales Job no tuvo respuesta y lo único que dijo que él era vil, pero Dios no lo dejó así. Dios le dice ahora en el verso 7 y verso 8, ahí Job capítulo 40, dice verso 7, cíñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás.
¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Nosotros, hoy, exactamente como Job, tendremos que enfrentar algún día a Dios y dar una explicación de lo que decimos. Podemos recordar las palabras de nuestro Señor Jesús en Mateo capítulo 12, en el verso 36, cuando dijo: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Creemos que los hombres hoy en día están diciendo muchas cosas en el mundo de la religión que no se pueden encontrar en la palabra de Dios. Estamos encontrando personas que dicen creer en Dios, ser discípulos de Dios, pero que están invalidando sus juicios, lo están condenando a Él para justificar sus prácticas. Un ejemplo, y sencillo. Dios dijo en el libro de Jeremías capítulo 32, verso 39, y les daré un corazón, y les daré un camino, para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Dios dijo aquí que les daría un camino, pero los hombres hoy dicen: no, uno no, muchos caminos. En Juan 14:6 Él dijo, nuestro Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por tanto, para aquellos que dicen que cualquier camino sirve para llegar a Dios, tendrán que anular entonces esa declaración antes de que el juicio de Dios pueda ocurrir. Y estoy seguro de que si pudiéramos preguntarle a Job, como Dios se lo hizo, diría que el juicio del hombre va a ser vencido por Dios, porque entra en contradicción a lo que Dios ya ha enseñado. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Los hombres dicen, préstenle atención, queridos oyentes, los hombres dicen que el agua del bautismo no es esencial para la salvación. Pero nuevamente tendrán que anular el juicio de Dios. Tendrán que invalidar el juicio de Dios para que la enseñanza de ellos, de los hombres, pueda convertirse en verdad. Cristo mandó a sus discípulos en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, verso 15, diciendo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Invalidaremos este juicio, queridos amigos? ¿Condenaremos a Dios para justificar nuestros propios medios de salvación? Algunos lo están haciendo. Algunos están enseñando que el bautismo no es necesario para la salvación, que el agua del bautismo no es esencial para la salvación, pero para poder que eso se convierta en realidad, tendrán que invalidar el juicio de Dios, tendrán que condenar a Dios para justificar su propio método de salvación. ¿Condenará o invalidará uno el juicio de Dios para justificarnos? Otro aspecto interesante, y podríamos multiplicarlo una y otra vez, es que algunos dicen que la aspersión, el chorrear un poquito de agua sobre la cabeza de un bebé, eso es suficiente para el bautismo. Pero al igual que el otro caso anterior, también tendrán que anular el juicio de Dios para que la aspersión pueda llamarse bautismo. Y la razón es muy sencilla. La Biblia enseña que el bautismo, queridos amigos, es una sepultura. Es una sepultura en agua.
no es que a uno o a un niño le echen un poquito de agua en la cabeza. Mire, en la carta a los Colosenses capítulo 2 dice en el verso 12, en el primer renglón, sepultados con Él en el bautismo. El bautismo es una sepultura en agua. El bautismo no es aspersión, no es que le chorreen sobre la cabeza un poquito de agua. Sería muy bueno si todos los hombres que están tratando de invalidar el juicio de Dios, que están tratando de condenarlo a Dios, leyeran un poco más las sagradas escrituras y obedecieran lo que Dios dice. A más de eso, para convertirse en cristiano, para uno convertirse en cristiano, uno debe escuchar el Evangelio y debe creerlo. Marcos 16:15, Jesús les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y cuando habla aquí de toda criatura, no se está refiriendo a los niños. Se está refiriendo a personas que puedan oír. Se está refiriendo a personas que puedan oír el mensaje de Dios. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y dice en el verso 16, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Si alguien hoy en día quiere anular esto, tendrá que invalidar entonces el juicio de Dios. No solamente debe escuchar la palabra de Dios y debe creerla, sino que la Biblia también dice que debe arrepentirse de sus pecados. En Lucas capítulo 13, dice en el versículo 3, nuestro mismo Señor Jesucristo de la siguiente manera. Lucas 13:3 dice, os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Una persona debe oír el Evangelio, debe creerlo, debe arrepentirse de sus pecados, debe también, como dice en Mateo 10:32, a cualquiera, Mateo capítulo 10, verso 32, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. No solamente debe oír la palabra de Dios, no solo debe creerla, no solo debe arrepentirse de sus pecados, sino que también debe confesar a Cristo y, como dice en Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Esto, queridos amigos y hermanos, es lo que los apóstoles predicaron. Esto es lo que muchas personas obedecieron en ese tiempo. Esto es lo que tengo que obedecer y esto es lo que usted debe obedecer. Nosotros no podemos tratar de invalidar el juicio de Dios, sino que nosotros debemos aceptar lo que dice Dios en su palabra. Por eso es necesario que si vamos a buscar la salvación de parte de Dios, tenemos entonces que someternos y bajo ninguna circunstancia llegar a hacer lo que hizo Job, a invalidar el juicio de Dios y a condenarlo a él para justificarse a sí mismo. ¿Estás preparado para presentar defensa de la verdad y esperanza que hay en ti? Dios nos aconseja a estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro capítulo 3 verso 15. ¿Tienes preguntas? ¿Tienes inquietudes? ¿No entiendes lo que lees en la Biblia? Llámanos,
o escríbenos y con mucho gusto le daremos una respuesta bíblica a sus interrogantes. A continuación, el hermano Jaime responde. Hermano Jaime, con ese tema que usted enfocó y acerca de Job, sí que se me llena la cabeza de preguntas, pero tengo una sobre el tema de la salvación. Es que usted dijo que para ser cristiano, la persona tiene que escuchar el evangelio y creerlo. Bueno, y entonces antes cuando no predicaban el evangelio en este país, ¿qué? Y a todo el mundo se le enseñaba que era cristiano, católico, apostólico y cristiano. Bueno, ha habido a través de la historia esos eventos en los cuales antes se creía que por nacer en este mundo ya era cristiano. Sí, y mucha gente todavía piensa eso. Y todavía piensa eso. Ahora, hay dos eventos en la vida del ser humano. Obviamente cuando uno nace, uno es hijo de Dios. Criatura de Dios. Creación de Dios. Pero hay un momento en la vida de esa criatura que deberá tomar la decisión de convertirse en hijo de Dios. Y es a través de la palabra del Nuevo Testamento. Jesús, cuando dio la gran comisión, Él dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Nadie puede ser salvo sin haber oído, sin haberle sido predicada la palabra de Dios. Nadie lo puede hacer. Porque primero necesita oír del mensaje de Dios. Mire, hay unas palabras del apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 10, que describe perfectamente el proceso que tiene que llevar el ser humano para poder convertirse en hijo de Dios, para poder convertirse en cristiano. Dice empezando en el verso 13 de Romanos capítulo 10, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Quién será salvo? El que invoque el nombre del Señor. Entonces muchos creen que nada más con decir Señor te invoco, Señor, Señor, ya son ¿qué? Salvos. Bueno, porque eso es lo que mucha gente en nuestro país y generalmente en el campo de Jesús, José y María, y con eso ya estuvo. Y no solo ellos, también en el mundo evangélico. Sangre de Cristo, cúbreme. Sí, cubre, y listo, ya. Salvo. No, leamos un poquito más, sigamos bajando en la lectura. El verso 13 dice, vuelvo y lo leo, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. El verso 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Ya. Para poderlo invocar, primero tienen que ¿qué? Creer en él. Creer en él. No que existe, sino en él. Y sigue diciendo, ¿y cómo creerán en aquel de que no han oído? Ya. Miren la secuencia. Para invocarlo hay que creer. Para poder creer, Tengo que haber oído. tengo que haber oído. Sigamos. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Ay, ¿predique qué? Exacto. El evangelio. Ahora, por eso Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Para que una persona pueda ser salva, tiene que invocar el nombre del Señor. Para poderlo invocar, Tiene que haber oído. tiene que haber creído. Para poder creer, tiene que haber oído. Y para poder haber oído, Tiene que haberle predicado. alguien tuvo que haberle predicado. Por eso sigue diciendo, verso 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y el verso 16 dice, mas no todos obedecieron ¿a qué? Al evangelio. Obedecer. La palabra habla y obedecer. Y aquí es un proceso claro y sencillo que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras. Pero el hombre, hoy en día, como exponía yo en la lección de hoy, hermano Hugo, están tratando de justificar sus propios caminos, Condenando a Dios. pero invalidando los juicios de Dios. Y mientras el hombre trate de hacerlo así, se va a meter en un gran problema, como le ocurrió a Job. Porque cuando Dios empezó a hacerle las preguntas a Job, Job dijo que más bien se callaba porque era vil y no tenía respuestas para lo que Dios le estaba preguntando. Amigos, que no nos hallemos nosotros en esa misma situación. ¿Usted quiere ser salvo? La Biblia lo expone, pero bajo ninguna circunstancia no condene a Dios para tratar de justificarse usted, ni tampoco busque los medios o la manera de invalidar los juicios de Dios. Les habló Hugo Hernán López. y Jaime Restrepo, evangelistas de la Iglesia de Cristo. Dios les bendiga